nosotros tenemos que entender de que primeramente somos ciudadanos del reino de Dios. Right? Somos ciudadanos del reino de Dios. ¿Habrán algunos ciudadanos del reino de Dios presentes hoy esta mañana? Ok, I came to the right place. Este es el pueblo correcto. Somos ciudadanos del reino de Dios, pero vivimos aquí. Right? Por ahorita, en este momento, Dios nos tiene aquí, y aquí para nosotros toca ser Estados Unidos de América. Y tenemos que aprender ese balance de que aunque somos parte de esta nación, ciudadano, residente o como sea, estás aquí, al mismo tiempo siempre recordándonos, hey, soy un ciudadano del reino de Dios, y buscando qué es lo que Dios pide de mí, cómo es que Dios quiere que yo viva aquí en esta nación o aquí en esta ciudad. Jeremías capítulo 29, versículo 4 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Ok, so Jerusalén representa el pueblo de Dios, el reino de Dios. Babilonia representa el mundo. All right? El pueblo habían sido conquistados, se llevaron a unos como cautivos, y Dios lo permitió. Así como nosotros somos parte del reino de Dios, ciudadanos del reino de Dios, ese es Jerusalén, pero estamos en Babilonia, quiere decir que estamos aquí en el mundo, o más específico, estamos aquí en Estados Unidos, esta nación. Versículo 5 dice: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Entonces Dios dice, hey, haz tu casa allí, okay. Plantad huertos y comed del fruto. Pues se lleva mucho tiempo para un árbol, después que lo plantas, a dar fruto, right? Un nogal, ¿verdad? Es un árbol de nuez, así se le dice, nogal. ¿Cuándo es el mejor tiempo a plantar un nogal? ¿Cuándo es el mejor tiempo a plantar un nogal? Unos dicen la primavera. No, 20 años atrás, right? Para que hoy te empiece a dar nueces, right? Like that. ¿Cuándo es el segundo mejor tiempo a plantar un nogal? Hoy, right? Hoy, ¿verdad? Porque pues quieren lo más pronto posible, right? So, si Dios les está diciendo plantad huertos y comed el fruto de ellos, les está diciendo, hey, vas a estar aquí en Babilonia por un buen tiempo, un buen rato. Tú vas a estar aquí en América, en Estados Unidos, por un tiempo, por un buen rato. Versículo 6 dice: casaos y engendrar hijos y hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos y hijas, y multiplicaos allí y no os disminuyáis, ¿verdad? So, ¿qué es lo que Dios le está diciendo? Hey, multiplíquense, crezcan. This is home, esta es tu casa. Versículo 7 dice: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, hablando de Babilonia, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendráis vosotros paz. Nosotros tenemos un llamado, y ese llamado es a rogarle a Dios por la paz de Estados Unidos, right? Porque nosotros queremos vivir en paz, right? Paz es algo que nunca tienes suficiente paz. Nunca tienes paz de más. Nunca le vas a decir a Dios, no, yo ya tengo mucho paz, mejor dáselo al vecino. Like, no. Siempre vas a desear paz y más paz. Por eso a Jesús se le llama el príncipe de paz. Él es el que reina en tu corazón. Y el príncipe de paz, donde está el príncipe de paz, hay paz. Y el pueblo de Dios debe de rogarle a Dios que, como estamos aquí en Babilonia, debemos de estar buscando la paz de Babilonia, la paz en este caso de Estados Unidos de América. Vayan a San Juan 19, recuerdan San Juan 19, vamos a pasarnos a Marcos 3, y los que se quieren adelantar, Levítico 25. Okay. Ayer fue el 4 de julio, Día de Independencia, y celebramos que un día esta nación que estaba bajo la autoridad del gobierno de Inglaterra, vieron su tratamiento y pelearon por su independencia, right? Quebraron con Inglaterra
y se hicieron independientes. No se hizo una nación al instante. Después esos 13 colonias que cuando se independizaron de Inglaterra se hicieron estados, naciones propias podríamos decir. Después ellos se unieron y por eso se llama Estados Unidos de América. Y en Estados Unidos, como en cualquier nación, hay una bandera y hacemos lo que le llamamos la promesa de lealtad a la bandera, en inglés the Pledge of Allegiance. Le había pedido a los muchachos que me trajeran un bandera, pero creo que se me quedaron dormidos. Pero decimos, I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Right? One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Una nación bajo Dios, one nation under God. Les voy a decir algo que he estado en muchos lugares. He estado con políticos, he estado en estadios, he estado en universidades, escuelas, donde hacen la promesa de lealtad a la bandera de Estados Unidos y lo dicen incorrectamente. Right? Más antes en las escuelas, todos los días lo hacían, ya no se practica eso. En su escuela, Paulus Road Christian School, nuestros alumnos sí lo practican. Pero dice, one nation under God, una nación bajo Dios. No dice, does not say, one nation under God. Una nación, pausa, coma, bajo Dios. Sino, es toda una frase. Una nación bajo Dios. One nation under God. Una nación bajo Dios. Pues nosotros tenemos que entender que de dónde viene la autoridad. En San Juan 19, versículo 11, dice, respondiendo Jesús dijo, ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuese dada de arriba. ¿De dónde viene la autoridad? ¿Viene de dónde? Viene de arriba. Toda autoridad viene de arriba. Dios es el que pone. Right? El presidente Trump no está allí porque votaste por él, no está allí porque Dios lo puso allí. Right? Antes de él, el presidente Obama no estuvo allí porque votaste por él, o no, porque Dios lo permitió. Ahora, yo creo que como buenos ciudadanos de esta nación, los que pueden votar deben de participar y votar, pero también debemos de entender, Dios está en control. So, cuando gana el que tú votaste por, tú debes de decir, gloria a Dios. Y cuando gana el que por quien tú no votaste por, debes decir, gloria a Dios. No, I'm just kidding. Debes de decir, gloria a Dios, porque es en la voluntad de Dios. Right? Dios lo permite, Dios es el que lo pone. Pero con el tiempo, el pueblo de Israel, que también era una nación bajo Dios, one nation under God, una nación bajo Dios, con el tiempo el pueblo de Israel se les olvidó que eran una nación bajo Dios. Y se alejaron, se apartaban de Dios. Y el libro de los Jueces usa esta frase, dice, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Como decía mi mamá, todos hacían lo que les daba la gana. Cada uno hacía lo que bien les parecía. Vemos hoy en día nuestra nación se va, y me duele decirlo, pero se va alejando más y más de ser una nación bajo Dios. Más antes se permitía orar en las escuelas, ahora es una batalla, es una lucha. Más antes estudiaban la Biblia en las escuelas. La Biblia, aunque tú no tengas fe en Dios o en Cristo, pero la Biblia es un libro histórico. Es un libro escrito de 2000 años atrás y partes aún 4000 años atrás. Es el libro más odiado de todo el mundo, el libro más quemado en todo el mundo, el libro más prohibido de todo el mundo, pero al mismo tiempo es el libro más comprado de todo el mundo y el libro más leído de todo el mundo. Y naciones como Estados Unidos
han sido fundados sobre principios bíblicos. Y ahora en las escuelas le dicen, no vamos a estudiar este libro porque no queremos que otras religiones se sienten mal, no queremos ofender. Okay. So, hemos sido una nación que se va alejando de nuestra lealtad. Una nación bajo Dios, nos vamos alejando de eso. Okay. Una nación bajo Dios, indivisible. Es una nación que no se debe de dividir. 13 colonias pelean por su independencia, y ya estos 13 colonias entendieron: somos más fuertes y podemos lograr más unidas que mantenernos divididos. Hizo estados que ni se querían, ni hablaban, no tenían, Georgia con New York, Virginia con New Hampshire, nada que ver, pero entendieron, hay que unirnos para poder sobrevivir. Right? Y el resto es historia. Vemos más y más división en nuestra nación. Hoy estamos este año en un año de elecciones. En noviembre habrán elecciones para el presidente. Y les digo, como un 48% van a votar por un partido, no meramente por el señor Biden, sino van a votar porque son demócratas. Un 48% van a votar por su partido, los republicanos, no meramente para Trump. Ellos nomás, yo soy republicano, voy a votar republicano. Y hay como un 4% en el medio. En inglés le llaman swing voters, que en una elección pueden votar demócrata, en otra elección votan republicano, en otra elección no voten por nadie, y ellos realmente son los que hacen la decisión. Pero más o menos es 50-50 la división en esta nación. Y se va haciendo esta división una división tóxica, donde los de la izquierda, que ustedes de la derecha, y los de la derecha, se están peleando con los de la izquierda. Y aún vemos división que va entrando, no nomás en la nación, pero en las iglesias de esta nación. División en las iglesias. Les digo, como pastor, he visto más pastores unidos en nuestra ciudad Pasadena de lo que he visto en toda mi vida. Pero al mismo tiempo, siempre hay esos que tratan de causar división entre el pueblo. ¿Por qué? Porque el enemigo opera en la división, Dios opera en la unidad. Right? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. No están divididos. Right? La iglesia está en su fuerza, no más fuerte, cuando estamos unidos, no divididos. Right? Y esta nación donde vivimos, debemos de orar por la unidad, porque es una nación fuerte y hermosa cuando estamos unidos. Y ahorita vemos lo que está sucediendo en las calles de muchas de las ciudades principales de esta nación, con tanta división, y decimos, eso no me representa a mí. Cristo Jesús habló estas palabras en Marcos capítulo 3, versículo 25. Dijo, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Si una casa está dividida entre sí mismo, tal casa no puede permanecer. Si esta nación sigue con las divisiones que tiene, no va a permanecer. El peor enemigo de Estados Unidos no son los rusos, no son los chinos, no es Irán, no es Norte Corea. El peor enemigo de Estados Unidos en este momento, en este día, es Estados Unidos mismo. Right? La división que está sucediendo. Right? Y nosotros debemos de interceder y orar por la unidad de esta nación, empezando primeramente con su hogar, con su iglesia, y de ahí por Babilonia, right? Estados Unidos, donde vivimos. Okay. One nation under God, indivisible, with liberty. Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad. Vayan a Levíticos capítulo 25. Y de allí nos vamos a pasar a Lucas capítulo 6. Levíticos 25. Y de ahí vamos a ir a Lucas capítulo 6. Libertad, con libertad, liberty.
En estos días un gran evangelista llamado Ravi Zacharias falleció, creo que fue como el mes pasado. Ravi Zacharias, un gran evangelista, un genio. Iba él a las mejores universidades del mundo, daba una plática y de ahí se pasaba 2-3 horas recibiendo preguntas, contestando preguntas que los alumnos y los profesores le hacían en las universidades mejores del mundo, y él contestando de una vista bíblica. Y se lo pasaba con gobernantes de diferentes naciones de todo el mundo. Ellos le hacían preguntas y él compartía con ellos la palabra de Dios. También un genio en estos, creo que fue el mes pasado, unas semanas atrás, falleció, pasó la eternidad. Y Ravi Zacharias decía que la verdadera libertad no es la libertad de hacer lo que queramos. Muchos creen que es la libertad, yo hago lo que yo quiero, estoy libre. No, esa no es la verdadera libertad. Sino que es la fuerza para hacer lo que debemos. Right? Es la fuerza para hacer lo que debemos. Ahí es donde está la libertad. Hacer lo correcto, hacer lo justo. Right? To do what is right, to do what is just. Allí es donde encontramos la libertad. ¿Sabes por qué hay más y más leyes? Y más policías? Y los policías lo están armando con más y más armas peligrosas, como si fueran ejército y no policía. Porque el mundo en su libertad, en este caso Estados Unidos en su libertad, está haciendo más lo que desean de hacer en vez de hacer lo que es correcto. Right? So andan tomando y conduciendo, hay pandillas haciendo maldades, hay todo tipo de locura en el mundo. Pero si todos viviéramos una vida justa, una vida de justicia, una vida donde respetamos a los otros, pues no hubiera necesidad de tanto policía. Libertad, liberty. En Pennsylvania, y ustedes me esperan en Levíticos capítulo 10, en Pennsylvania hay una campana muy famosa. En inglés se llama esta campana Liberty Bell, la campana de la libertad, right? Liberty Bell. Como más o menos de 1950 para atrás, cuando el gobierno hacía un monumento, una estatua o algo, era muy común, práctica muy común, a poner un versículo, right? Algo bíblico, parte de las escrituras. Si un día tienes la oportunidad, te recomiendo, vayan a Washington, D.C., es una ciudad muy hermosa, la mayoría de los museos son gratis, y se van a dar cuenta de que muchos de los muros, de muchos de los monumentos, muchos de los estatuas, como del presidente Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, hay escrituras, hay versículos. Ya como de 50, 60, 70, ya eso ya no se practica tanto. Y hay una campana muy famosa, la campana de libertad en Pennsylvania, muy famosa. Y tiene esa campana escrito este versículo. Levíticos capítulo 25, versículo 10 dice: y santificaráis el año 50, y esto es lo que tiene ahí escrito, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Right? So cuando sonaban esa campana era como pregonar libertad a todos los moradores de la tierra. Right? Muy famoso. ¿Alguien ha oído de Liberty Bell? Has somebody ever heard of Liberty Bell? Allá en Pennsylvania. Ahí vamos, 2. Okay, no, I'm just kidding. Right. Pero lo que hace la campana de libertad allá en Pennsylvania, que ha sido parte de la historia de Estados Unidos por creo que desde los 1800 o antes, lo que lo ha hecho una campana icónica, porque es una campana icónica, es sumamente famosa, es que esa campana tiene una grieta. It has a crack. Right? Tiene una grieta, está quebrada esa campana. ¿Qué es lo que vemos hoy?
vemos que el cimiento de esta nación, la fundación de esta nación, que fue creado sobre principios bíblicos, fue creado por hombres que creían en el Dios de la Biblia y fueron inspirados por el Dios de la Biblia. Ahora hay grietas en el cimiento, hay grietas en la fundación. Now there are cracks in the foundation. Y vimos este año 2020 como en un momento nos quitaron libertades. Cuando yo era niño, les voy a decir, muchos años atrás, cuando yo era niño, y nos peleábamos, ¿verdad? Andamos luchando, y ya alguien le decía algo fuerte a otro, y ellos decían, oh, tú no puedes decir eso. ¿Sabes cómo nos defendíamos? En inglés decíamos, I can say whatever I want, I live in America, it's a free country. Yo puedo decir lo que yo quiero decir. Yo vivo en Estados Unidos, es un país libre, ¿verdad? Es un país libre, it's a free country. Ya no. Ahora agarran, 20 años atrás tú dijiste esto en contra de los homosexuales. Cancel. 15 años atrás tú dijiste esto en contra de los morenos. Cancel. Este año vimos como así, primer derecho guardado por la Constitución es el derecho de poder venir a la iglesia. En un momento así le quitaron a Estados Unidos ese derecho. Gloria a Dios por el gobernador Abbott, que después de un tiempo dijo, no, nosotros vamos a permitir a regresar a la iglesia. Y ahorita en Texas regresamos a la iglesia sin restricciones. Nosotros usamos precauciones, pero el gobernador no lo obliga. La razón que usamos precauciones en los servicios es porque debemos de ser pueblo de fe con sabiduría. Right? Eso es la razón que tomamos muchas precauciones. Pero les digo que ahorita en California, solamente permiten a 100 personas en la iglesia. 100 personas en la iglesia. Imagínate una iglesia, 150 personas, tienes 100 personas, pues es quizás lo que normalmente asiste. Pero una iglesia de 1000, le estás diciendo nomás 100. Una iglesia que puede sentar 3000 personas, le estás diciendo nomás 100. Una iglesia que puede sentar 10,000 personas, le estás diciendo nomás 100. Y creo que fue el viernes. Google it si no le crees a tu pastor. El gobernador de California le dijo a las iglesias, solamente 100 personas, y les dijo, y en el servicio no pueden cantar. En el servicio no pueden cantar. Ellos usan la excusa de que cuando cantas es cuando más microbios están volando, ¿verdad? Pero a los adoradores. Pero muy bien, sí apoyaron el gobernador de California y el alcalde de Los Ángeles, estos huelgas y protestas donde las personas estaban, miles de personas en las calles, hombro a hombro. Pero a los hermanos, no, ustedes no. Un ataque en contra de nuestras libertades, y la iglesia tiene que despertarse y tomar sus libertades en esta nación más en serio. Los que fundaron esta nación vinieron de Europa. Muchos de ellos llegaron aquí huyendo porque allá en Europa no los dejaban adorar como ellos leían en la Biblia. Establecían una religión, decían, por ley tú tienes que seguir esta religión. Los peregrinos llegaron aquí diciendo, no, nosotros leemos la Biblia y nosotros vemos otra cosa, right? Pero si Estados Unidos se destruye, ¿a dónde vamos a huir nosotros? Muchos de los que están aquí, ya sea ustedes o sus antepasados, huyeron de otra nación aquí, porque por terroristas, por los narcos, por los pandillas, por la economía, por el gobierno, por una guerra civil. Pero de aquí es donde huyemos. Hay que apreciar las libertades que tenemos aquí, luchar por las libertades y, como dice la palabra, pregonar libertad en la tierra a todos sus moradores. One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia con todos. Van a Lucas capítulo 6.
Lucas 6, y de allí vamos a terminar en 2 de Crónicas capítulo 7. Justicia para todos. Tu libertad, mi libertad, nunca debe de interferir con la libertad de otro a vivir en paz. ¿Okay? Nuestra libertad nunca debe de interferir con la libertad de otros a vivir en paz. Eso es un concepto bíblico. Hay cosas en la Biblia que se permiten, pero no quiere decir que porque se permite es lo correcto hacer. ¿Right? Hay cosas que se permiten, pero no siempre quiere decir que lo que se permite es correcto hacer. Les voy a dar un ejemplo. Yo no tomo, nunca he tomado en mi vida, no me llama la atención el alcohol. Pero vamos a decir que pues unas semanas atrás Nayeli y yo celebramos nuestro aniversario. Vamos a comer y vamos a un steakhouse, vamos a ir a Perry's, anybody want to take me to Perry's to buy some lamb chops? Amen, right? Y pues ahí andamos, ¿verdad? Y viene el mesero. Es algo especial, right? Un evento especial. A veces te preguntan. Sí, es nuestro aniversario. Ok. So ya como que si te van a tratar extra, ¿verdad? Le dicen allá al jefe, es el aniversario de ellos. Right? Viene el jefe y dice el mesero que es su aniversario. Yes. Compliments of the house. Nos traen allí una botella de vino. Ay, tú. Sirvo a Nayeli y me sirvo a mí. Y que van entrando unos jóvenes de la iglesia. Pastor. Hoy en día, pastor, ¿verdad? A tomar el foto con el celular para poner. ¿Es permitido? No me voy a emborrachar. ¿Es permitido? Sí. Pero interfiere, ¿verdad? Con el crecimiento de alguien más, con la paz. Unos pueden ver eso y disgustar. No, ese pastor es un alcohólico, nunca ha tomado en mi vida, right? Pero es un borracho, like that. Entonces uno tiene que tener cuidado con estas cosas. Esto es la justicia, hacer lo que es justo, hacer lo que es correcto, no nomás lo que se permite. No digan amén, no digan amén, all right? Pero cuando usted vaya al corte, no digan amén, no quiero que vayan al corte, all right? Pero porque andabas 40 en el 20, all right? Like that, okay. Allá en el corte tienen allí a la dama, la señora Justicia, Lady Justice, ¿verdad? Pintada, hay veces la pintan o en una escultura o algo. Muy elegante la señora, la dama, y tiene en sus manos una escala, una romana, así se dice, a scale, y tiene como una banda, tiene sus ojos cubiertos. Right? ¿Por qué tiene los ojos cubiertos? La señora Justicia, la dama Justicia. Porque ella tenía que hacer lo que es justo, la ley debe ser justo. No debe de hacer acepción de persona, no debe de ver si es blanco, es negro, es café, es rojo, es amarillo, no debe de ver nada de eso. No debe de ver estatus de economía o de educación, o si es hombre o mujer o alguien confundido. No debe de ver nada de eso. Shouldn't see any of that. Solamente debe de ver qué es la ley, qué fue el delito, qué fueron las circunstancias. Y de ahí si el castigo es un castigo justo basado en los otros tres. That's it. Justicia para todos. Nosotros debemos de luchar por la justicia para todos. Hay un grupo, no lo ves en las noticias, sus hijos no lo van a oír en la escuela, los noticieros menos van a reportar de esto, pero hay un grupo donde no hay justicia para ellos. Aquí en Estados Unidos, la nación donde se celebra la libertad y la justicia, donde se celebra de que tenemos nosotros el derecho de perseguir la vida, the pursuit of life, decimos en inglés, y esos son los que no han nacido. El aborto, hay miles de abortos que suceden todos los días en esa nación. Es un industrial de $1,000 millones, billones de dólares, como decimos aquí.
Ellos dan billetes a los políticos y por eso hay políticos que luchan por el derecho del aborto. Y nosotros nunca nos debemos de olvidar de eso. Debemos de orar y luchar y hacer todo lo posible para pelear en contra de eso. Right? To fight against that. Porque ese es parte de los principios que han hecho esta nación una nación grande, una nación hermosa, una nación que millones alrededor del mundo están luchando para llegar aquí. One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Una nación bajo Dios, con libertad y indivisible, con libertad y justicia para todos. Lucas capítulo 6, versículo 31, Jesús nos recuerda de estas palabras hablando de la justicia. Y como quieres que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esa es la vida que debemos de vivir. Que así como tú deseas que los hombres sean contigo, nosotros debemos de ser así. Y si hacemos esto, mira, muchos problemas se van a resolver. A lot of problems, they will resolve. Vamos a terminar en segunda de Crónicas capítulo 7. Mientras que ustedes vayan allí, les vamos a poner unos versículos en la pantalla. ¿Qué debe ser el pueblo de Dios? What should God's people do? Jesús dijo esto: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Lo que el pueblo de Dios tiene que hacer es poner a Dios primero. En el libro, el profeta Ageo habló de estas palabras. En el capítulo 1, versículo 2 dijo él: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. En otras palabras, el pueblo en los días de Ageo habían dicho, nosotros primero y de ahí la casa de Dios. Versículo 3 dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? En otras palabras les dijo, tu casa está bien nice, pero te has olvidado de mi casa. Versículo 5, Jehová le dice al pueblo, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Vivimos en una nación prosperada. No es una nación perfecta, la historia no es una historia perfecta. Ha habido racismo, discriminación, pero es la única nación en todo el mundo que tuvo una guerra civil para librar a los esclavos. Ninguna otra nación en la historia hizo eso. Pero también vemos en el día de hoy las grietas en el cimiento de esta nación. Y nosotros tenemos que entender cómo podemos combatir eso. Y Dios dice, meditad sobre vuestros caminos. Versículo 6 dice, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciéis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. En otras palabras, como vimos la semana pasada, hay un devorador que está comiendo tus bendiciones. Versículo 7 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte. Versículo 8, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. En otras palabras, hey, ponle atención a mi casa, píntanlo, limpien, ponle un techo nuevo. Versículo 9 dice, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo despiraré con un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Para terminar, versículo 10 dice, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia representa las bendiciones, y la tierra detuvo sus frutos. Vamos a añadirle otra recámara a la casa. Vamos a expandir el porch, ¿verdad? Vamos a movernos de esta casa vieja fe. Vamos allá a lo nice, allá con los gringos allá al otro lado, ¿verdad? En la casa de Jehová,
Ya que terminemos ese proyecto, ya voy a dar mis diezmos. Ya que terminemos ese proyecto, ya voy a dar mi ofrenda. Y dice Dios, esa es la razón por qué no caen las lluvias, porque no caen las bendiciones. Pon a Dios primero. Yo lo digo así: pon la casa de Dios primero, encárgate de la casa de Dios y tú vas a ver que Dios se va a encargar de tu casa. Encárgate de la casa de Dios y tú vas a ver que Dios se va a encargar de tu casa. Para terminar esta mañana, Segunda de Crónicas, capítulo 7, un versículo sumamente famoso. ¿Qué debe de ser el pueblo? Debemos de poner a Dios primero. Versículo 14 dice: si se humillare mi pueblo, olvídate del presidente, del gobernador, de los gobernantes. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, hay que orar, y buscaren mi rostro, hay que buscar el rostro de Dios, y se convirtieren de sus malos caminos, hay que arrepentirnos. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. ¿Y qué dice? Y sanaré su tierra. Hay grietas en la fundación, hay grietas en el cimiento, pero también vienen las bendiciones, porque hay un pueblo que obedece la palabra de Dios. Dios Padre, yo pongo este pueblo. Yes, thank you, Lord. Gracias, Dios mío. Dios Padre, yo pongo este pueblo en tus manos. Nos humillamos delante de ti. Oh, thank you, Lord. Oramos, buscamos tu rostro. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Sabemos que tú escuchas nuestras oraciones y nos perdonas. Bendiga a este pueblo, bendiga a esta iglesia, bendiga a estos hogares, bendiga a Estados Unidos de América, para tu honra y gloria. In the name of Jesus, amen, amen, amen. Vamos a darle gracias al Señor esta mañana.